Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra misión de Noticias del Mediodía. Una resolución de la Fiscalía hasta ahora desconocida desata preocupación entre las autoridades y expertos en seguridad, pues frena el proceso penal contra 11 personas capturadas por actos de terrorismo aquí en Bogotá. Alejandra, a pocas horas de que estas personas fueran acusadas en una audiencia, la fiscal general le reasignó el caso a un grupo recién creado para investigar la protesta social. Noticias Caracol investiga. Por lo menos 15 actos terroristas sacudieron a Bogotá entre 2024 y 2025. La ciudadanía y la fuerza pública fueron las principales víctimas de una serie de ataques como este, en donde quemaron un bus del SITP, o este otro, donde atacaron con explosivos a una patrulla con los uniformados en su interior. Por estos hechos fueron capturados en diciembre del año pasado estas 11 personas, que según las autoridades hacían parte de un grupo llamado los PPP, o Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo. El caso avanzó hasta el pasado 17 de junio, cuando estaba programada la audiencia de acusación. Sin embargo, horas antes de comenzar la diligencia, la fiscal general Luz Adriana Camargo impartió esta orden que tiene en veremos el futuro de uno de los casos más importantes contra el terrorismo en Bogotá. Se trata de la resolución 171 del 16 de junio de 2026, la cual, en la práctica, le quitó el caso a una fiscalía especializada, variando la asignación y entregándoselo a 2 fiscales del grupo de tareas para investigar la protesta social, que fue creado ese mismo día. Estos fiscales dependen de la Unidad de Justicia Restaurativa, cuya especialidad es evaluar salidas alternas, enfoques restaurativos y mecanismos de terminación anticipada. En la resolución, la fiscal general explicó el propósito de su decisión. La variación de la asignación permite que la actuación sea conocida por fiscales vinculados al grupo de tareas especiales para examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o determinación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable. Esta decisión es un reversazo en la postura de la misma Fiscalía, pues en marzo de este año, la fiscal especializada que venía llevando el caso presentó el escrito de acusación por 8 delitos, 4 de los cuales están relacionados con actos de terrorismo. En aproximadamente año y medio, estas personas han realizado esta actividad delictiva de manera permanente y continua. El delito de concierto para delinquir agravado por tratarse de terrorismo, así también el terrorismo, igualmente la fabricación, tráfico, porte de municiones o explosivos, así como el empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, este último cuando se hace con fines terroristas. La investigación logró identificar a estas 11 personas a través de agentes encubiertos, declaraciones de testigos, interceptaciones telefónicas y ubicación de números celulares. Con estas pruebas, 2 jueces de Bogotá fueron contundentes al momento de enviar a los detenidos a la cárcel. Digamos, asociarse o el concertarse para la comisión de delitos indeterminados en el tiempo, digamos, más frente al delito o fines de terrorismo, digamos, la violencia exacerbada que se produce en muchos de esos eventos, la intencionalidad, entre comillas, de lamber a un policía, de joderlos, de quererlos quemar, de amenazar con quema de buses por parte de la organización general. Considera este despacho son hechos demasiado graves. Incluso este funcionario judicial fue claro en señalar que estos hechos son actos de terrorismo y no pueden estar amparados por el derecho a la protesta social.
Estos hechos no pueden estar amparados por el ejercicio legítimo de la protesta. En cuanto a este despacho, que es el común denominador en todos los eventos inferidos, pues es el ejercicio de acciones violentas, digamos que no es cualquier violencia, sino cierta violencia de manera exacerbada que demuestra, digamos, siempre, digamos, de manera concreta un desprecio frente a la integridad física del conglomerado común. Los resultados de esta investigación también fueron reconocidos por las autoridades locales. 2 jueces de la República ya avalaron lo que hay en esta investigación y la gravedad de los hechos que se manifiestan en la investigación. Estos criminales pusieron en peligro la vida de al menos 80 ciudadanos que iban en un bus de Transmilenio. También hay que resaltar en este momento y dejar claro que estas personas no eran estudiantes de ninguna universidad pública de Colombia. Ellos buscaban generar el caos en la universidad. ¿Cuáles son las implicaciones de la resolución de la fiscal general en un caso tan avanzado como este? Se lo preguntamos a expertos en seguridad y abogados penalistas. Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá y profesor de Economía de la Universidad de los Andes, lo explica así de claro. Básicamente lo que está haciendo la fiscal general es minimizando la gravedad de los delitos cometidos por estas personas, que en una juiciosa investigación de la Policía Judicial de la SIJÍN de la Metropolitana de Bogotá se demostró que hubo actos terroristas que pusieron en riesgo la vida no solo de policías, sino también de ciudadanos que se movilizaban en el transporte público. Para Mejía, la decisión de la fiscal general podría terminar evitando que los acusados respondan por delitos graves como terrorismo y concierto para delinquir. Estos mecanismos de justicia restaurativa están bien, pero están bien para casos de delitos menores como lesiones personales que no son graves o hurto sin uso de violencia, pero para casos de terrorismo, concierto para delinquir, envía una pésima señal la fiscal general de la Nación. Elena Suárez, abogada penalista y profesora de la Universidad Externado, también asegura que se trata de un caso de terrorismo y no de protesta social. La acusación individualiza 14 episodios distintos y en ninguno de ellos presenta los hechos como ocurridos en el marco de una protesta social concreta y no presenta a los implicados como estudiantes, como dirigentes, voceros, convocantes, integrantes de organizaciones dedicadas al ejercicio del derecho a la protesta. Por el contrario, lo que hace es describir acciones previamente coordinadas, ejecutadas por personas encapuchadas, con roles claramente definidos, mediante la utilización de elementos peligrosos. En medio de la polémica, el rumbo del caso quedó en manos de los 2 nuevos fiscales del Grupo de Justicia Restaurativa. A las 12 del día, 40 minutos, saludamos en el norte de Bogotá al alcalde Carlos Fernando Galán. Alcalde, muy buenas tardes, gracias por este contacto con nosotros y escuchamos su reacción y sus reflexiones sobre esta decisión de la Fiscalía. Bueno, Alejandra, muy buenas tardes, un saludo a todos los televidentes. Pues la verdad quedo muy preocupado con esto. Hay que recordar esta investigación, es una investigación que duró cerca de 2 años de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana. Estamos hablando de personas que no son estudiantes, como lo dijo el general en la nota que ustedes publicaron, tampoco son personas que estuvieran en una marcha, eventualmente, donde usualmente puede ocurrir que haya tensiones que lleven a la intervención, por ejemplo, de gestores de diálogo y eventualmente de la UNDEMO. No, aquí estamos hablando de personas que según la investigación hicieron un ejercicio de concierto para delinquir, se pusieron de acuerdo de manera sistemática para atacar, por ejemplo, al transporte público, para atacar a funcionarios de la fuerza pública con explosivos, con bombas incendiarias, poniendo en peligro a usuarios del sistema de transporte. Entonces, es una investigación muy sólida que demuestra que estos actores no tienen absolutamente nada que ver con protesta, que se dedican a graves delitos según la investigación como el terrorismo y que deben terminar pagando por lo que hicieron. Entonces yo sí espero tener una conversación muy pronto con la fiscal para entender cuál es la estrategia de la Fiscalía para garantizar que personas que cometieron, según la investigación, o habrían cometido esos graves delitos para afectar la integridad, la vida de funcionarios y de ciudadanos en Bogotá, paguen por lo que hicieron y no terminen eventualmente después beneficiados o cobijados por una supuesta eventualmente protesta que no lo era. Era una acción criminal para afectar a la ciudad. Alcalde, ¿y cómo va la consecución de esa cita con la fiscal para poder conversar sobre este tema con ella?
Pues yo conocí esta información que ustedes presentan esta mañana, ya le pedí el espacio para dialogar esto. Me parece muy importante aclarar esto porque yo les digo, miren, estas personas desde que fueron capturadas en diciembre del año pasado, hemos visto una reducción de este tipo de ataques al sistema de transporte, por ejemplo, a funcionarios públicos. Entonces, el riesgo de que salgan libres es que pueden llevar eventualmente a reactivar este tipo de situaciones contra la ciudad. Entonces, yo creo que es muy importante que este país y todos los actores demos la discusión sobre cómo garantizamos proteger a la ciudadanía. Nosotros tenemos la obligación constitucional de garantizar la protesta. Pero esto no es protesta, repito, estos son actuaciones deliberadas, planeadas, sistemáticas, coordinadas con explosivos para atacar a la ciudad. Y eso no puede ser, en cierta forma, subestimado y tiene que ser sancionado como lo que es, porque esta sociedad tiene que sancionar la violencia como lo que es, o de lo contrario, seguiremos teniendo violencia. Sí, es que hay una enorme contradicción, porque dentro del escrito donde se presentan los delitos, pues el de terrorismo está absolutamente claro. Alcalde, mientras se da la conversación con la fiscal que usted pretende tener en paralelo, ¿ustedes están planeando instaurar alguna acción jurídica ante este nuevo panorama? Pues una vez tenga esta conversación y entienda un poco la dinámica de la estrategia que tiene la Fiscalía para garantizar que haya justicia en lo que pasó en estos casos, pues evaluaremos si hay caminos jurídicos para proceder en ellos, eventualmente pensando precisamente en eso. Es que ustedes publicaron algunas imágenes y son clarísimas, o sea, un bus del transporte público incendiado. Había usuarios previamente en ese bus, una patrulla de la policía que fue atacada con explosivos. ¿Eso qué protesta es? Yo sí me hago la pregunta, ¿qué tipo de manifestación o protesta es eso? ¿Vamos a aceptar eso como protesta en esta sociedad? Yo creo que está clarísimo, como demostraron además los investigadores de la Fiscalía y jueces de la República. Recuerden que aquí un juez avaló la captura o autorizó la captura y un juez avaló la captura, digamos, revisó, la legalizó y luego la imputación de cargos. Entonces aquí ya la justicia, como ustedes mismos lo publicaron, se ha expresado sobre la contundencia de las pruebas que hay en este caso. Por eso, si hay lugar a caminos jurídicos, pensando en proteger los derechos de los ciudadanos que fueron afectados por esto y de los funcionarios públicos y policías, no dudaremos en avanzar en esas vías jurídicas. Bien, alcalde, pues muchísimas gracias y nosotros estaremos pendientes a las novedades que usted nos cuente acerca de esa reunión y de las acciones si deciden tomarse por parte del distrito. Una feliz tarde, alcalde. Muchas gracias. 12 del día, 45 minutos. El Metro de Medellín presenta fallas técnicas este jueves que obligaron a suspender los servicios en 6 estaciones del sistema. Esta situación generó serios problemas para miles de usuarios en el Valle de Aburrá. Alfonso Cárcamo, ¿qué fue lo que pasó y cómo está el panorama a esta hora? Muy buenas tardes. Lo que pasó fue que se dañó una catenaria en la estación Envigado. ¿Y qué es la catenaria? La catenaria es el cable o el elemento que pasa energía, el fluido eléctrico, para que los trenes se puedan mover. Y pues obviamente eso ha obligado a que 6 estaciones del Metro de Medellín, como lo son Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella, pues en estos momentos estén cerradas. Y pues obliga a la gente a parar en la estación Poblado y hacer transbordo, como ustedes lo están viendo en vivo en esos momentos, hacia otros buses que los lleven hacia sus estaciones o hacia sus lugares de destinos. Todo ha sido un caos aquí en la mañana y parte de esta tarde de cuenta de ese daño aquí en el Metro de Medellín, porque es un sistema que atraviesa todo el Valle de Aburrá. Pero veamos en el siguiente informe qué fue lo que pasó y qué dice el Metro al respecto. La mañana en el sur del Valle de Aburrá comenzó con afán, incertidumbre y largas filas. Miles de usuarios quedaron atrapados en medio del colapso de la movilidad, luego de que una falla en la catenaria de la estación Envigado del Metro de Medellín, que son los elementos que permiten enviar energía a los trenes para que rueden, obligara al cierre de las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella. Que este tren debió ser evacuado, aquí iban pasajeros. La evacuación se surtió con total normalidad y seguridad. Quiero agradecer a las personas que estaban involucradas en el incidente. Todo transcurrió con normalidad. Esta contingencia desató una carrera contrarreloj de la gente por llegar a sus trabajos, citas médicas, universidades, entre otros destinos. Voy aquí a la avenida del Poblado, coge el bus y ya me lleva a Envigado. ¿Compleja la situación? ¿Llega tarde al trabajo así? Sí, claro. Yo entraba a me quedan
8 minuticos porque entró a las 9. Perdón, a las 8. No llegan los buses tampoco. ¿Qué ha pensado irse entonces? ¿Qué ha pensado? Ya viene el patrón por mí a recogerme. ¿Tuvo que venir su jefe? Sí, ya viene, lo estoy esperando, él viene en moto. Bastante complicada la situación ahí con el metro varado, mucha gente ahí, pues llegar tarde al trabajo y todo, siempre complicadita la situación. En medio de la larga espera se impuso la paciencia. Pues qué más va a hacer uno, nada hace uno con ponerse triste. El Metro de Medellín puso a disposición rutas de buses alternas para que los usuarios hicieran transbordo y pudieran llegar a sus destinos. Hemos coordinado con el área metropolitana, a quien agradecemos la coordinación y colaboración, que se preste el servicio con rutas a la estación Poblado. Las rutas que normalmente se integran en las estaciones afectadas irán entonces, mientras dura la atención de esta contingencia, hasta la estación Poblado. La anterior falla del Metro de Medellín relacionada con las catenarias, que también provocó un colapso en la movilidad, había ocurrido el 20 de abril de 2025. Bueno, hay que decir que a esta hora sigue llegando la gente aquí para hacer el transbordo, que hay que aclarar, es un transbordo gratuito que presta el Metro de Medellín precisamente para subsanar esta contingencia que está atravesando en estos momentos, contingencia que esperan sea resuelta a eso de las 3, 4 de la tarde si nada extraordinario ocurre, es decir, que la próxima hora pico en horas de la tarde ya estaría habilitado todo el servicio del Metro de manera completa, pero no todo son noticias negativas con respecto al metro, porque hay que decir que ya llegó desde México, ya está en Colombia el primer vagón de los 13 trenes que ampliarán toda la oferta que tiene el Metro de Medellín, por lo menos en un 20%, y que su ensamblaje será aquí en los talleres del metro en el departamento de Antioquia, más exactamente en el municipio de Bello. Alfonso, gracias. Hablamos ahora de la situación de orden público en el Cauca. En alerta y con fuertes medidas de seguridad permanece el municipio de Mercaderes por los combates entre grupos armados que dejaron un muerto y 2 heridos. Anoche hubo toque de queda y hoy las clases fueron suspendidas. Con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil, se enfrentaron guerrilleros del ELN y delincuentes de una banda criminal en el sector de La Y, zona rural de Mercaderes, Cauca. Los enfrentamientos causaron terror entre la comunidad, así como la evacuación de las instituciones educativas y el confinamiento de casi 70 familias, mientras transcurrían los combates que dejan a una persona muerta y 2 heridos, al parecer, miembros de los grupos que se enfrentaron. Medidas como el toque de queda durante la noche anterior fueron tomadas por la alcaldía. Hoy, desde luego, no se están dictando clases en los diferentes colegios, como en el corregimiento de Arboledas, en el casco urbano, en Uracas y en Cajamarca. De igual forma, en el casco urbano, la administración municipal en este mediodía se está trabajando desde las casas. Aunque aún no se reporta el desplazamiento de familias, la alcaldía a esta hora hace un recorrido por la zona afectada. La fuerza pública con piezas de artillería y apoyo aéreo ingresó al territorio para recuperar el control. En este momento nuestra Policía Nacional hizo un refuerzo muy importante, también allá nuestro ejército ha generado dinámicas también alrededor del municipio para poder generar esa seguridad que merecen allá los caucanos en esa región. La administración municipal anunció la suspensión de actividades deportivas, lúdicas y culturales durante el fin de semana festivo. 12:51 minutos. El diario El País de España publicó hoy un artículo en el que hace referencia a las denuncias del presidente Gustavo Petro en torno a un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio. El informe advierte que el mandatario no ha encontrado las pruebas para sustentarlo. Eduardo Hernández, usted nos tiene los detalles. Hola Aleja, muy buenas tardes. Pues mire, el artículo habla de un informe de inteligencia de 4 páginas que, según dice el diario, está en el despacho del presidente Petro desde el pasado 30 de junio y está elaborada por un técnico de informática adscrito a una unidad de inteligencia del Estado. Dice el artículo del diario El País que conoció detalles de ese documento y en él dice además que la unidad de inteligencia habló con un supuesto hacker que tenía información al respecto. Sobre esa declaración advierte lo siguiente: la persona que acudió a inteligencia no aportó pruebas suficientes y se limitó a señalar que vio resultados cargados en el software de la registraduría antes de los comicios.
Dice la publicación que esa persona no solamente no aportó pruebas adicionales, sino que alegó que sus comunicaciones fueron interceptadas y por eso el software, por parte del software Pegasus, y ha pedido protección para él y también para su familia. Dice puntualmente el artículo: la entidad de inteligencia concluye que por lo menos en esa fuente no existen evidencias de irregularidad electoral. Y es que esas irregularidades fueron denunciadas por el presidente Petro en el más reciente Consejo de Ministros y prometió presentar nuevas demandas penales buscando la nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella. Y yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano, allá él que lo diga, pero él sabe por qué. Porque eso es un fraude. No es el fraude monumental de 4 o 5 millones, que sería fácil de encontrar, no, es un fraude que yo creo que es de 848.000 votos, que es el número del censo adicional que yo denuncié y todo el mundo se pasó por la faja. ¿Cierto? Que era equivocado, que no sé qué, alguien se pilló. El momento en que aparece, logra sacar el pantallazo, etcétera. Yo lo denuncio públicamente y a burlarse, porque claro, la prensa tenía que burlarse. La justicia no, cómo no, y todos los demás lo mismo, porque ahí estaba el fraude. Pues a propósito de esa denuncia, de acuerdo con la publicación del Diario del País, el presidente Petro ha buscado información en por lo menos 3 entidades del Estado para validar estas denuncias. Y solo un organismo de inteligencia dice tener evidencias de que las credenciales de usuario del software donde se cargan los resultados de los comicios se difundieron antes de las elecciones, pero no sobre una posible alteración en los conteos. Cuente al Diario El País que de los organismos de inteligencia, el presidente Petro decidió acudir al Ministerio de las TIC y dice textualmente este artículo: luego de que las oficinas de inteligencia de su gobierno desestimaran la prueba, el mandatario de izquierdas buscó una segunda opinión técnica en el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones y tampoco encontró el respaldo que esperaba. Al final del artículo, la periodista del Diario del País cuenta que en la Casa de Nariño sí se ha recibido información en torno al interés que habría de procesar al presidente Gustavo Petro después del 7 de agosto en los Estados Unidos, después de perder la inmunidad presidencial. Y según las fuentes consultadas por ese diario, eso explicaría el interés del presidente Petro por mantener la narrativa de fraude a pesar de que las propias agencias de inteligencia han desestimado todas estas denuncias. Llama, por supuesto, la atención que esta investigación ha sido publicada por el Diario del País de España, un periódico con una marcada tendencia política de izquierda. Muchas gracias, Eduardo. Bajo esa narrativa de fraude también dijo el presidente Gustavo Petro: no asisto a la transición presidencial. 12:55 minutos, cambiamos de tema, quedan pocas horas para que miles de colombianos que quieren cambiarse de régimen pensional puedan hacerlo. Esta opción aplica para trabajadores que están a pocos años de su edad pensional y les permite por última vez pasarse de Colpensiones a un fondo privado o viceversa. Aquí les contamos cómo avanza esta jornada, que tendrá horario extendido. Corre el reloj y se agota el tiempo para que los trabajadores que están a pocos años o meses de pensionarse puedan cambiarse de régimen pensional, es decir, pasarse de Colpensiones a un fondo privado o viceversa si así lo desean. Hoy es el último día para iniciar ese trámite, por lo cual Colpensiones atenderá hasta las 6 de la tarde en sus oficinas en todo el país. Lo mismo que los fondos privados, aunque el trámite también puede realizarse por teléfono o mediante los canales digitales. Sin embargo, muchas personas prefieren hacerlo personalmente en las oficinas, dadas las fallas que hubo en la página web de Colpensiones en días pasados y en su call center. Llevo más o menos un mes y ha sido una tomadera de pelo. Y las llamadas telefónicas contesta una máquina, pero no hay respuesta de nada. Y cuando contesta un humano, se cuelga la llamada después de hora y media. Se ve que están atendiendo bien. Pues hasta hoy hay plazo, está corriendo porque desde ayer intenté virtual, pero no se pudo. Esta es una oportunidad que inició hace 2 años con la reforma pensional y que después de este plazo que vence hoy no volverá a repetirse. La opción cobija a personas que estén a menos de 10 años para llegar a su edad de pensión y que tengan 750 semanas cotizadas si son mujeres o 900 si son hombres. Y ojo, porque hay que llevar los documentos esenciales.
Preciso no traje la cédula y no podía hacer nada sin la cédula. Este traslado puede realizarse siempre y cuando el afiliado haya realizado previamente la doble asesoría obligatoria, un proceso en el que ambas entidades le explican cuál es el régimen que podría ser más conveniente según la historia laboral del aspirante. La doble asesoría es requisito previo para poderse trasladar, es condicionante. Un traslado sin doble asesoría es nulo. Entonces, los quiero animar es a acercarse al fondo en el que están afiliados, averiguar su situación pensional, averiguar en el fondo de destino al cual pretenden trasladarse y con base en esas dos certificaciones de que fue agotada esa asesoría en cada fondo, pues sí proceder al traslado. Aunque esta ventana de oportunidad estaba dirigida a 1 millón de personas, en ese régimen de transición con corte al 30 de junio ya se habían realizado 158.382 traslados y más de 281.000 personas habían solicitado la doble asesoría. En Venezuela se siguen movilizando ayudas para atender a los miles de damnificados por los 2 sismos. Por eso hasta ahora nos vamos a La Guaira con Stephanie Valencia, nuestra enviada especial de Noticias Caracol. ¿Cómo va toda esa movilización de ayuda? Stephanie, buenas tardes. Alejandra, muy buenas tardes. Pues mucho movimiento. Mira, aquí hay alguna parte de donde se recepciona, donde se recibe todas las ayudas, donaciones, estas específicamente de medicamentos, fundaciones que se han unido para poder censar y entrevistar a las familias de La Guaira y conocer las necesidades específicas. Si hay dentro de las familias bebés, si son niños, si son niñas, si hay adultos mayores, todo esto para poder distribuir las ayudas de manera que cumplan con las necesidades específicas y las necesidades que tienen estas familias en La Guaira. Esto sirve para que sea mucho más útil, para que no se desperdicie nada de lo que ha estado llegando. Es una labor titánica, muy difícil de lograr por la cantidad de necesidades y por la cantidad de solicitudes que hay de los damnificados. Nuestro compañero Saúl estuvo acompañando a las fundaciones que se unieron para cumplir esta titánica labor y retrató perfectamente las dificultades que presentan para hacer posible la certificación de estas ayudas para las familias y que llegue de manera precisa a las necesidades que tienen. El lobby de un conocido hotel en Caracas se transformó en un gran centro de acopio, el principal de un total de 14 que han instalado 3 fundaciones en colaboración con empresas privadas en Venezuela. El objetivo es llegar más allá con la ayuda, incluso al punto de la personalización. Cada donativo, cada caja tiene nombre y tiene destino. Y nosotros nos encargamos de que llegue directamente a manos de la persona que lo necesita. En 3 semanas de trabajo contabilizan unas 1.200 familias beneficiadas y esperan alcanzar a otras. Nosotros llevamos una caja a una familia en donde tal vez hay 5 o 10 personas que se benefician de esa caja. Entonces sí podemos decir cuántas personas, hemos llegado probablemente a 5.000, 6.000 personas. Cajas marrones que salen precintadas y con nombre y apellido, luego de evaluar necesidades específicas en cada caso. Cuando son bebés, ahorita yo ayer estaba preparando una con el equipo, era un bebé varón, nos mandaron la foto además del bebé, entonces bueno, escoger desde cuál es la leche hasta los zapaticos. La carga física, entre ropa, alimentos, juguetes, bolsas y cajas, ayuda con la carga emocional. No, la verdad es que si nos rompemos, aquí lloramos. No, todos hemos tenido nuestros altibajos emocionales, hemos perdido amigos, familiares o tenemos incluso familiares en situación bien vulnerable. El apoyo del voluntariado es fundamental, ya que viajan en autobuses como estos, al que estamos arribando, para levantar la data y apoyar directamente en las comunidades afectadas a todas las personas con estas ayudas personalizadas. En el terreno de la tragedia, estos voluntarios van día a día, no solo anotando nombres, sino recobrando historias. He llorado mucho, realmente he llegado a momentos que tengo que tratar de disimular para no afectar a los ya afectados. Ahorita están demasiado vulnerables y me da dolor más que todo con los niños, porque son niños, ellos no saben qué pasó. Unos me contaban, no tengo miedo, a mí no me dio miedo, mira mi casa, wow. De verdad que es doloroso. Mientras avanzan los días, el agua potable, los alimentos no perecederos y los artículos de primera necesidad son prioritarios para las donaciones.
otra mirada de esta tragedia son los animalitos. Yo los saludo en este momento desde el McDonald's de La Guaira. En este restaurante cerraron las puertas para vender alimentos y donaron las instalaciones o prestaron las instalaciones para convertirlas en un centro de atención médico, pero también veterinario. A esta hora me acompaña uno de los paramédicos. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo están funcionando? ¿Qué servicios prestan acá? Mira, nosotros acá contamos con atención primaria, con psicología, psiquiatría también, unidad de emergencia inmediata, unidad de paramédicos, veterinaria, alimentación. Contamos también con un set de descanso para los médicos. ¿Cuántas personas atienden al día? Aproximadamente ha estado subiendo muchísimo. Estamos atendiendo alrededor de 100, 120 personas al día. Es la fluidez que tenemos hasta ahora, pues. Bien, esta es la zona habilitada para la heladería, pero la atención médica y veterinaria se está llevando a cabo las 24 horas aquí en esta zona de La Guaira. Conocimos también la historia de un grupo de veterinarios colombianos que llegaron hasta Venezuela para salvarle la vida a decenas de animalitos que resultaron heridos en el terremoto y que se les iba a practicar la eutanasia debido a la gravedad de sus heridas. Unos ángeles también en medio de esta tragedia. Es la mirada del alivio de poder estar en manos profesionales después de 2 semanas heridos bajo los escombros. El grupo de veterinarios colombianos llegó para atender gratuitamente a decenas de animales afectados por el terremoto. Han trabajado incansablemente, han hecho cirugías reconstructivas, han atendido fracturas en caderas, fémur, a gaticas embarazadas que perdieron sus bebés y amputaciones de patas. Por alguna cosa que les cayó encima, bloques, paredes, perdieron por aplastamiento o heridas muy fuertes sus miembros, y por el largo tiempo que han pasado, pues las infecciones ya no permitían que las paticas fueran viables. Así llegó esta gatica, con una de sus paticas amputadas por la caída del concreto. Otro cachorro en estado crítico es Neos, de apenas 45 días de nacido. Tiene una anemia severa y requiere de una transfusión de sangre para poder sobrevivir. Me imagino a mi perrito ahí y es como quisiera darlo todo, pero pues no podemos. Yo quisiera sacar de mi sangre para darle a él, pero a veces es difícil. Muchos hemos llorado, otros hemos reído porque el verlos caminar nuevamente es una felicidad. Aunque coman. Hemos estado colapsados todos los días. Hemos salido todos los días a las 2 y 3 de la mañana. Llegamos aquí tipo 8:30, 9 de la mañana. Porque su peor enemigo es el tiempo. Cada minuto que pasa es una oportunidad para salvar vidas y que estos cachorros tengan una nueva familia, como Dante de Jesús, que con sus ojos y en medio de los escombros enamoró a Marlene. Y eso fue llora y llora porque fue una conexión. Le doy gracias a Dios por vivir todo este proceso, aunque muy doloroso. Ha sido una conexión desde el día 1. Para los damnificados que hoy duermen en los albergues en la intemperie, estas mascotas son su único consuelo. Los han adoptado y ayudan en su recuperación, como a Kiara y Terremoto. Yo lo hago con todo mi corazón porque es otra vida, ¿sabes? Y hay que salvarlos más que podemos, pues. Fuimos víctimas también del terremoto y no fue fácil, no ha sido fácil y aquí estamos, guerreando con ellos. ¿Qué ha significado tener a Kiara en estos días acompañándola? Pues para mí ha sido, como digamos que, como mi curita porque, ¿sabes? Yo he perdido familia, mi familia, pues, perdí a mi hermano, perdí a un cuñado, perdí a la familia de mis hermanos, papá, la mamá de mi hermano. Una labor que no tiene precio, la de donar su trabajo para atenderlos, pero también la de los damnificados que en medio del duelo y la tragedia han rescatado a los animalitos. La recompensa ya la recibieron. Una garra por Venezuela, la Fundación Ruta Animal, que se unieron para poder hacer posible esta misión médica de colombianos aquí en Venezuela. Varios frentes de atención son los que en este momento se están ejecutando aquí en Venezuela. Por un lado, el rescate de las personas desaparecidas, los cuerpos que permanecen aún en los escombros o bajo los escombros. Otro frente es la remoción de escombros y otro frente que es el de la atención médica, tanto veterinaria como también de las personas que resultaron más afectadas en medio de esta tragedia.
Sí, Stephanie, cada historia es más conmovedora que la anterior y a esos voluntarios que están allá dándolo todo, donando su conocimiento y con toda la humanidad atendiendo a los seres humanos y a los animales, un inmenso gracias. Y es precisamente por eso, por todos esos venezolanos damnificados y por todos esos animalitos que en Noticias Caracol seguimos del lado de Venezuela. Y desde la sede del Banco de Alimentos de Bogotá, María Juliana Reyes nos cuenta cómo está avanzando esa campaña de solidaridad y de qué manera los colombianos podemos seguir sumándonos a esta iniciativa. María Juliana. Pues seguimos en nuestra campaña de los medios de comunicación de Noticias Caracol con el Banco de Alimentos de Bogotá y todos los bancos de alimentos del país, recaudando precisamente todas las ayudas necesarias para nuestros hermanos venezolanos que están pasando por situaciones bastante complicadas luego de ese doble terremoto del pasado 24 de junio. Hoy la jornada es bastante especial y bien diferente a lo que les hemos estado mostrando, porque quienes están aquí son precisamente voluntarios de la compañía de Caracol Televisión de diferentes áreas que han puesto aquí sus manos para ayudar a empacar, a distribuir todas estas ayudas, alimentos no perecederos que van a ser enviados entonces al país hermano. Aquí tenemos, por ejemplo, a Jaime, él es profesional de bienestar de Caracol Televisión. Bienvenido a Noticias Caracol. Bueno, cuénteme, ¿cuántos mercados ya ha podido usted empacar? Ya llevamos más de 250 aquí. 250 mercados. Y cuénteme, ¿por qué decidió hacer parte de este voluntariado? Porque tenemos que poner nuestro granito de arena para la gente que lo necesita, y más en este caso, pues la gente de La Guaira, Venezuela. Claro que sí. Bueno, muy bonita esa razón social que están haciendo en este momento y también las raciones que están organizando para enviar allá. Andrea es del área de noticias aquí en Caracol Televisión. Bueno, cuéntanos un poco qué traen estos mercados y también por qué te parece importante hacer parte de estas jornadas. Bueno, los mercados pienso que vienen súper completos, viene arroz, viene pasta, viene leche, aceite, azúcar. Siento que es un mercado completo, necesitamos de verdad manos de corazón que nos ayuden también a esta bonita labor, y sé que es un mercado que va a ayudar a muchas familias que lo necesitan en este momento. Claro que sí, muchas gracias, Andrea. Y es que a diario llegan aquí voluntarios de todas partes, también de Bogotá, a aportar ese granito de arena con las ayudas, a organizar todos estos mercados como ustedes pueden ver. Y también es importante contarles que con esta campaña ya se han enviado 162 toneladas, han salido ya 4 tractomulas llenas de todas estas ayudas para los hermanos venezolanos que tanto lo necesitan. Entonces es muy importante que sepan también que las últimas 2 o las más recientes que se fueron ayer. Muchas toneladas entonces han llegado para las familias venezolanas y este es entonces el panorama. Nosotros vamos a continuar aquí contándoles a ustedes, recordándoles que pueden ayudar a través de la página web del Banco de Alimentos. Allí van a encontrar todas las cuentas bancarias para que ustedes hagan esos aportes. Que recuerden, los aportes económicos se convierten en esto, en todos los víveres, no solamente en alimentos, también están con colchonetas. Tienen comunicación directa con el Banco de Alimentos de Caracas también para que les cuenten a las familias cuáles son sus necesidades principales y qué es entonces lo que es prioritario que se lleve para distribuirlas allá con todas las personas que están pasando todas las necesidades en La Guaira y otros sitios de Venezuela. La solidaridad, María Juliana, que alimenta la esperanza. 1:35 p.m. A esta hora les contamos que sigue la puja de congresistas para saber quiénes ocuparán las presidencias en el Senado y la Cámara de Representantes. Juan David Ríos nos cuenta más detalles en la siguiente nota. Estos dos senadores, Alfredo de Luque del Partido de la U y Honorio Enríquez del Centro Democrático, concentran la atención en el Senado por la puja que mantienen sus partidos por la presidencia de esa corporación. Aunque de Luque tiene en este momento más de 40 votos asegurados, aún le faltan los necesarios para poder llegar a la presidencia. Y en ese conteo es clave el Centro Democrático, pero ese partido no está dispuesto por ahora a darle su apoyo y en cambio busca que la elección del presidente del Senado se haga voto a voto y no por acuerdo como suele hacerse. Me resisto a pensar que sea cierta la versión en el sentido de que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio. Y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica inexorablemente, impatritablemente una alianza con el gobierno de Petro y con el pacto histórico, porque no puede haber otro cálculo y no puede haber otra racionalidad. Si un partido se va a voto limpio es porque tiene que ir a buscar los votos, y los votos disponibles son los del gobierno, Petro,
que estaría muy interesado naturalmente en sabotear al gobierno de Abelardo de la Espriella. El argumento del Centro Democrático es que ellos son el partido de gobierno con más curules en el Senado y que por esa razón deben presidir el Senado durante el primer año de la legislatura. Creemos que es una persona que cumple todas las condiciones para presidir el Senado de la República y que le estamos pidiendo al presidente y al gobierno, hombre, en un ejercicio de armonía, queremos poner a disposición del nombre de Honorio Enríquez para presidir el Senado de la República. Pero además de Luque tiene en su contra al jefe natural del Centro Democrático, al expresidente Álvaro Uribe, quien en este mensaje en X dijo que de Luque había votado proyectos del gobierno Petro. A pesar de la oposición del Centro Democrático, el senador cuenta con el respaldo de partidos como la U, Conservadores, Salvación Nacional y Cambio Radical. Yo no voy a caer en esa pelea ni con el Centro Democrático ni con ningún otro partido a quienes reconozco como mis compañeros en el Congreso y con quienes estoy seguro se puede llegar a consensos importantes. La Cámara de Representantes tampoco escapa a la puja por la presidencia de esa corporación. En un primer momento, el gobierno de la Espriella optaba por Daniel Briceño del Centro Democrático para el primer año, pero luego de un consenso del Centro Democrático con los liberales y conservadores, se acordó respaldar al conservador Nicolás Barguil para el cargo. La decisión que están tomando en este momento los compromisarios es absolutamente errada. Y no estoy diciendo que sea por el Partido Conservador, porque en el Partido Conservador hay representantes muy decentes, hay representantes que han hecho su trabajo muy bien y que quieren trabajar por este país. Estoy diciendo que no es posible que los acuerdos en este momento se monten sobre la base de un señor como Ape Cuello, que es el que está organizando eso no tiene ninguna presentación. Imágenes como esta, Alfredo de Luque y Daniel Briceño, muestran esas conversaciones tensionantes para las presidencias del Congreso, mientras que la oposición busca que se respete sus curules en las segundas vicepresidencias. 1:39 minutos y le preguntamos a esta hora a Gabriel Cifuentes, nuestro analista político de cabecera. Gabriel, ¿cuál es esa trascendencia de los presidentes de Cámara y de Senado, particularmente en esta legislatura que se viene? Buenas tardes. Alejandra, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Las presidencias de Cámara y Senado son fundamentales y más en un primer año porque el presidente y la mesa directiva define los tiempos, pone la agenda, maneja la pausa de las discusiones, así que tener un presidente en Cámara y Senado aliado es fundamental para un gobierno que en el primer año busca tramitar el grueso de su agenda legislativa. Gabriel, ¿qué pasó con ese protagonismo tan relevante que en otrora tuvo Centro Democrático? ¿Por qué se ha desdibujado? Eso es una gran pregunta. Yo creo que aquí hay más de una razón. El Centro Democrático, que es la bancada más grande de la oposición por tradición, debería ocupar esa silla. Sin embargo, el Congreso suele acceder a las preferencias del presidente electo para la definición de las mesas directivas. Lo que sí no podría pasar, como bien lo señalaba el ministro del Interior, es que esto no se defina por acuerdo, sino voto a voto, porque podría poner en riesgo incluso la definición de la presidencia de alguien que sea aliado al gobierno nacional. Y voto a voto se definirá el próximo 20 de julio y sabremos entonces los nombres de esos congresistas que encabezarán las dos cámaras del Congreso. Gabriel, un abrazo y una feliz tarde. Feliz tarde para usted y para toda la audiencia, Alejandra. 2:12 p.m, faltan pocos días para la media maratón de Bogotá y por eso muy atentos a estos consejos que les vamos a entregar a quienes están pensando en participar en esta y también en otras carreras. Mi querida doctora Fernanda, muy buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Es que no queremos que eventos de esta magnitud que significan tanto para la ciudad, para los participantes, pues terminen empañados, como hemos visto en otros momentos, por situaciones que en la mayoría de casos se pueden evitar. Además de inscribirse, de alistar la pinta, de hacer el combo de amigos, es decisivo haber entrenado de manera regular desde meses antes. No es que esta sea la primera vez que usted sale a correr. También hay que saber si uno tiene factores de riesgo. ¿Es usted hipertenso, diabético, con exceso de peso? ¿Tiene algún soplo o arritmia? Miren, realmente las complicaciones graves son raras y pues la mayoría de corredores son jóvenes sanos, pero no por eso hay que subestimar el enorme esfuerzo que exige correr 10 a 21 kilómetros. Escuche el dato, este año se esperan 42.000 atletas en la media maratón de Bogotá. Serán recorridos de 10 y 21 kilómetros que exigen preparación previa. El objetivo es disfrutar y no pasar un mal rato. Generalmente los riesgos en este tipo de actividades son relativamente bajos, incluso menos que en la población general, pero
son riesgos que son presentes, no se reducen los riesgos por hacer deporte, actividad física, y a veces las personas piensan que por hacer deporte, por hacer actividad física pueden estar blindados de alguna complicación. Si bien se reduce el riesgo, no lo llevamos a un cero absoluto. Generalmente la muerte súbita, que es el evento más desafortunado que podemos tener, se presenta en 1 de cada 100.000 corredores de estos eventos masivos de atletismo. Se trata de situaciones en las que usualmente se documenta que había alguna condición de base no diagnosticada. Por eso, más allá de generar miedo, es generar conciencia sobre la importancia de prevenir y no improvisar ni subestimar eventos que tienen una alta exigencia física. Las principales recomendaciones son que las personas conozcan su propio cuerpo, reconozcan sus números, cuál es su presión arterial, cuáles son sus niveles de colesterol, cuál es su riesgo familiar, indagar en la familia historia de enfermedad cardiovascular a temprana edad, de muerte súbita, de algún tipo de cardiopatía dentro de la familia. Además, debemos reconocer señales de alarma. Personas que hayan tenido historia previa de síntomas como dolor en el pecho, de palpitaciones, de desmayo durante el ejercicio, de fatiga desproporcionada durante una actividad, son también señales de alarma que ameritan que tenga una evaluación adicional. No se llega a una carrera de estas de un día para otro. Por eso, la Media Maratón de Bogotá, en alianza con el Hospital Universitario San Ignacio, están realizando diferentes actividades para preparar, detectar y educar en términos de factores de riesgo, señales de alarma, entrenamiento dirigido, supervisado y aspectos como la técnica. Y además de eso se están realizando encuestas que permiten identificar el riesgo de cada persona a tener complicaciones. Ha sido muy importante porque en algunas de estas actividades hemos detectado condiciones de riesgo que ya las personas las han reconocido y han hecho sus evaluaciones: hipertensión arterial, arritmias, soplos, cardiopatías, y esto lleva a prevención de riesgos. Así que la invitación es a participar de estos entrenamientos, de estas actividades que está realizando de aquí al evento. Visite las redes sociales de la Media Maratón y del Hospital San Ignacio para más información, porque no es salir a correr por correr de vez en cuando. Además de un entrenamiento regular, se requieren otros hábitos saludables como buena alimentación, sueño de calidad, descanso y, de ser necesario, un chequeo médico previo. Incluso si durante una carrera o haciendo otro tipo de actividad física se experimentan señales de alarma, hay que aprender a escuchar el cuerpo, parar y pedir ayuda. Tratar de terminar a la fuerza, ignorando síntomas claves como mareo, dolor en el pecho, sensación de ahogo, pues aumenta el riesgo, hace que se pierda tiempo clave, y participar de estos eventos no es para asumir un peligro, sino realmente para disfrutar. 2:26 minutos. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Alejandro Ramelli, aseguró que ese tribunal no ha solicitado una prórroga de su mandato constitucional y afirmó que la jurisdicción avanza dentro de los tiempos establecidos para culminar las investigaciones. La pregunta es muy directa y es: ¿la JEP se puede eliminar? Bueno, yo quisiera primero destacar la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de ayer. Y ayer el Consejo de Seguridad destacó precisamente la labor de la jurisdicción y llamó al cumplimiento estricto del acuerdo de paz. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que este no es un tema únicamente local, que está la comunidad internacional, que está el Consejo de Seguridad en sesión que todavía continúa, destacando precisamente las sentencias de la jurisdicción y los avances que hemos tenido. O le cambio la pregunta más bien, presidente. ¿Qué se necesita para eliminar la JEP? Bueno, digamos, hay un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz fue incorporado a la Constitución mediante 8 debates. Luego fue examinado por la Corte Constitucional, con lo cual también hay cosa juzgada constitucional. Además de eso, no se pueden sustituir pilares fundamentales de la Constitución del 91, como sería precisamente el tema de impunidad y la lucha contra la impunidad que hace la JEP. Y además está un acuerdo firmado con la Corte Penal Internacional de 2021 que también el Estado colombiano se comprometió a no hacerlo. Pero también le quiero destacarlo al Consejo de Seguridad. O sea, hay muchos ojos sobre esto. O sea, eso no es solamente una modificación a la Constitución. Está el Consejo de Seguridad que está debatiendo el tema, está la Corte Penal Internacional y está el sistema interamericano. Pero el ministro de Justicia designado, el señor Iván Cancino, ha dicho, presidente, que van a revisar, por ejemplo, el tema de los recursos.
¿Ustedes creen que existe ese riesgo con el próximo gobierno? ¿Que los ahoguen a punta de recursos? Pues yo esperaría que no. Nosotros estamos prestos, digamos, a establecer ese diálogo con el gobierno nacional, digamos, en el tema de la financiación, no solamente de la JEP, sino de las sanciones. Eso está en el actual Plan Nacional de Desarrollo. Presidente, en sintonía con lo que le estaba preguntando Juan Camilo, lo que también ha dicho el ministro de Justicia designado, es que no van a prorrogar la JEP. Y en ese sentido, recordemos unas decisiones importantes que han tomado en los últimos años, sentencias contra el exsecretariado de las FARC, por ejemplo, en temas de secuestro, pero también con agentes del Estado, con el tema de los falsos positivos. La pregunta es, ¿en este momento es indispensable una prórroga para la JEP, para terminar los macrocasos que faltan? No, en ese momento no lo es. O sea, nosotros por Constitución tenemos 15 años, llevamos 8. Lo que establece la Constitución es que eventualmente se pueden ampliar a 20 para terminar los juicios, pero nosotros nunca hemos pedido ninguna prórroga. Y en ese sentido, ustedes, ante una eventual necesidad de prorrogar para terminar los macrocasos, ¿a qué figura legal pueden recurrir, teniendo en cuenta que pues, el actual gobierno ha demostrado que no quiere seguir con la JEP y que incluso busca desmontarla, presentar algunas objeciones? Pero es que nosotros nunca hemos pedido plazos para ampliar los macrocasos. Nosotros estamos terminando ya la fase de investigación de los macrocasos dentro de la Constitución y la ley vigente. Lo que dice la Constitución es que eventualmente el Congreso de la República pueda ampliarlo, no para seguir las investigaciones, sino para terminar los juicios. En medio de estos duros cuestionamientos que ha hecho el presidente electo Abelardo de la Espriella, como decía mi compañero Juan Camilo, ha dicho o ha calificado a la JEP como un disfraz de tribunal que garantiza la impunidad y de hecho ha planteado que Rodrigo Londoño debe estar preso de por vida. Ha dicho que trabajará para ello. ¿Esto jurídicamente es posible teniendo en cuenta que él está sometido a esta justicia especial? Bueno, digamos lo que está en el acuerdo de paz es que aquellos comparecientes, tanto de las FARC como de la fuerza pública, es que esto también es para la fuerza pública, que decidan decir la verdad y reconocer su responsabilidad, tienen una sanción diferente. Aquellos que no y se vayan a un juicio pueden terminar con penas privativas de la libertad hasta 20 años. Entonces, el tema no solamente es para, digamos, la antigua guerrilla, el tema es para la fuerza pública. Y nosotros tenemos más de 7.000 comparecientes de fuerza pública. Entonces, pues el mensaje sería para todo el mundo, ¿no? 2:31 p.m. Las altas cortes hicieron hoy una evaluación sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC a propósito de los 10 años de su firma. Rocío Franco, ¿cuáles son las consideraciones de los magistrados frente a este proceso? Pues el presidente del Consejo de Estado y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia han señalado que la política de paz es irrenunciable, que luego de 10 años lo claro es que este tema de la paz no es una política de gobierno, sino es una política de Estado. Han señalado que es de vital importancia tener en cuenta los aportes que ha hecho hasta el momento la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto deja de ser un asunto de una política de gobierno y tiene que ver con una política de Estado, que nos compromete no solamente al gobierno, sino a todas las ramas del poder público, compromete a los órganos de control, compromete, ¿por qué no?, a autoridades independientes. Y eso es muy importante recordar, porque en el día a día de la dinámica política a veces pareciera que se entendiera que la implementación del acuerdo depende de la voluntad del Ejecutivo y no del Estado en general. La paz constituye una aspiración irrenunciable de toda sociedad democrática y precisamente por ello no puede construirse debilitándose la institución llamada a protegerla. Y en ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz ha jugado un papel fundamental. Pues a instancias de la Contraloría se han pronunciado las Cortes, pero el Contralor encargado ha señalado que la Jurisdicción Especial para la Paz ha tenido avances. Estos acuerdos se han desarrollado, pero en materia de inversión de dineros han sido alta, pero la ejecución no ha sido plena. La dificultad aparece al pasar del gasto a los resultados.
A pesar de estas cifras, apenas el 17% de los proyectos marcados con el trazador presupuestal de paz permite cuantificar resultados verificables frente a los compromisos del acuerdo. Esta diferencia, señores, no es solamente contable, es la distancia entre los recursos registrados en los sistemas presupuestales y las transformaciones que todavía esperan las comunidades en los territorios. Y es que los presidentes de las Cortes y el Contralor han señalado que les preocupa el tema de la impunidad, pero sobre todo el tema de si en verdad las víctimas están en el centro de este proceso. Rocío, gracias. Una feliz tarde. La transformación digital está redefiniendo la forma de hacer empresa. Hoy, el Foro de Transformación Digital del Espectador, líderes de distintos sectores analizaron los retos y también las oportunidades que plantea el acelerado crecimiento de los entornos digitales. En el Foro de Transformación Digital del periódico El Espectador, líderes de diferentes sectores hablaron de la consolidación del mundo digital y cómo este es un eje estratégico para la competitividad y sostenibilidad empresarial. La simpleza, el mayor desafío. Dejar los tecnicismos de un lado y entre todos construir estrategias sostenibles que nos permitan centrar las tecnologías en las personas. Es poder repensar cómo hacemos los procesos para poder aplicar tecnología sobre ellos. Necesitamos hacer las cosas simples y poder habilitar, como después de que sabemos que hacemos las cosas de la manera más simple, poder ejecutarlo con una tecnología agéntica o automática. Y por supuesto que la inteligencia artificial representa para las industrias diversos retos, pero también un abanico de oportunidades. La inteligencia artificial es el presente. Nosotros en DITU creemos que la inteligencia artificial es una herramienta de generación de valor, generación de eficiencia, que para sacar el valor de este nuevo componente ahí en las empresas, uno tiene que tener la cabeza abierta, estudiar mucho y entender que todo cambió. La inteligencia artificial ha venido para hacernos más eficientes, para poder esa cantidad de datos que tenemos muy grande, poder procesarla de una forma inteligente y poder tener resultados mucho más concretos. La adaptación es la clave en medio de las novedades tecnológicas. La gente convenció a Caracol a tener sus canales digitales, porque el hábito de la gente, el hábito de consumo del contenido audiovisual cambió. Entonces la operación nuestra tiene que cambiar todos los días también. Entonces es un reto continuo que queda ahí con nosotros como misión para que en nuestro crecimiento lleguemos cada vez más a los televidentes y tengamos cada vez más lo que necesitan, lo que quieren los televidentes colombianos. En un mundo cada vez más digital, las empresas y organizaciones colombianas avanzan al ritmo de la innovación para responder a las nuevas exigencias del entorno. La Contraloría General advirtió que aunque el gobierno ha recaudado más de 7 billones de pesos gracias a la emergencia económica decretada en febrero pasado, ese dinero no ha sido ejecutado efectivamente en los territorios afectados por el Frente Frío. Luisa Fernández, ¿qué más dice el organismo de control fiscal? Alejandra, lo que le preocupa a la Contraloría es que en 5 meses desde que se decretó la emergencia el recaudo sí ha sido efectivo, pero los damnificados y los 8 territorios priorizados por los impuestos recaudados por parte del gobierno pues no han recibido la atención necesaria. En pantalla ustedes tienen el valor exacto recaudado, 7,5 billones de pesos, y la ejecución en estos 5 meses solo ha sido del 16%, es decir, 1,2 billones. También aclara aquí la Contraloría que esa ejecución es solo a través de convenios. Es decir, no hay ningún tipo de obra ni de acto en materia o en terreno. Entre los sectores que tienen una ejecución nula, es decir, 0 pesos se ha destinado para esos sectores en estos territorios, está transporte, salud, ambiente, minas y energía. Esto dijo la Contralora Delegada. Aquí la Contraloría General hace un llamado contundente al Gobierno Nacional. No es solamente recaudar estos recursos en el marco de los impuestos que se crearon para los decretos de emergencia económica y atender esta emergencia, sino también la ejecución y la implementación oportuna que necesitan los damnificados hoy en día, que todavía están en el territorio en estos departamentos. También ha dicho la Contraloría que desconoce, pues el gobierno no ha tampoco entregado una cifra completa de damnificados, de la magnitud de hectáreas afectadas y mucho menos un plan de acción para atender estas regiones que sufrieron inundaciones y que hoy pues siguen esperando ayudas y soluciones estructurales.
Bien, Luisa, y eso se originó por el Frente Frío. Hoy estamos hablando de otra realidad, de las altas temperaturas que se están registrando en varias regiones del país. Vamos a comenzar hablando de esos incendios forestales que ya dejan decenas de hectáreas de bosques arrasados. Hacemos a esta hora en Noticias Caracol un recorrido en el que comenzamos por Pasto, donde David Sánchez nos cuenta qué está pasando allí. David, buenas tardes. En Nariño, 7 municipios están ya afectados por los incendios forestales. Son los municipios de Chachagüí, justo al lado de la vía panamericana que une al departamento de Nariño con el centro del país. También los municipios de Huesaco, La Unión, La Cruz, Taminango, Cumbitara y Los Andes. En Los Andes, precisamente los bomberos no tenían firmado el convenio con el municipio y por eso no pudieron accionar. El Cuerpo de Bomberos de Cumbitara mencionó lo siguiente. Ya llevamos 10 días del incendio forestal. Presuntamente el incendio inició desde la vereda La Planada de los Andes Sotomayor. Lastimosamente, por no tener convenio el municipio de Sotomayor, pues los bomberos no actuaron, donde se vio pues dar como prioridad, digámoslo así, antes de que trascendiera hasta hoy en día, pues que estamos bien afectados. Lastimosamente tenemos afectación de 5 fuentes y sigue todavía afectando, consumiendo más de 400 hectáreas aproximadamente, ya están consumadas. Hay preocupación en el Valle del Cauca por el incremento de incendios forestales registrados en las últimas horas. Según el reporte entregado por los organismos de socorro, ya son más de 9 hectáreas de vegetación consumidas por 6 incendios presentados en diferentes partes del departamento. Buga la Grande, Jamundí, Viges, La Unión son algunas de las áreas donde más conflagraciones se han presentado. Las autoridades investigan las causas de estos incendios. Las altas temperaturas en Santa Marta, que llegan hasta los 37 y 38 grados centígrados con sensaciones térmicas superiores a los 40 grados, sumado a las fuertes brisas, ha generado la proliferación de diferentes tipos de incendios forestales. En las últimas horas se registró una gran conflagración forestal en la zona conocida como Don Jaca. Esto queda en el sur de la capital del Magdalena, donde terminó devastando a cerca de 3 hectáreas de bosque tropical seco. Por fortuna no hubo ni personas heridas ni lesionadas. Entre 5 y 7 incendios forestales se registran diariamente en diferentes lotes baldíos y cerros de la ciudad de Santa Marta. De allí el llamado que le hacen las autoridades a toda la comunidad a no arrojar colillas de cigarrillo ni pedazos de vidrio para evitar estos incendios forestales. Los incendios forestales también hacen noticia en el mundo hoy. Precisamente están causando estragos al lado y lado del Atlántico. En España han tenido que evacuar varias poblaciones. Canadá tiene 838 focos activos, 10 de ellos en la provincia de Ontario. Toronto está cubierta de humo y el efecto llega hasta Estados Unidos, donde se teme por la calidad del aire para la final del Mundial en Nueva York. Parece escena de película. Desde la cabina de un tren de carga en Canadá, la tripulación grabó el momento en el que las llamas envolvían la vía férrea y el humo reducía casi por completo la visibilidad. Las imágenes fueron captadas antes de ser rescatados en la provincia canadiense de Ontario, en medio de la intensa temporada de incendios forestales que enfrenta el país. El humo de 380 incendios forestales activos ya cruzó la frontera y ahora cubre también ciudades del nororiente de Estados Unidos. Lo siento en la garganta, en los pulmones. Es peor de lo que esperaba. Mientras Toronto, en Canadá, amaneció cubierta por una densa capa de humo, en Nueva York las autoridades también emitieron alertas por mala calidad del aire. Las personas que tienen mayor riesgo son quienes sufren de asma, bronquitis. La mala calidad del aire podría ser un disparador para quienes sufran de estas condiciones. En Estados Unidos son alrededor de 117 millones de personas, desde Minnesota y Wisconsin hasta Nueva York, que están bajo algún nivel de alerta por mala calidad del aire. Es probable que aún no hayamos visto lo peor para la ciudad de Nueva York. Probablemente tampoco hayamos visto lo peor para la región de los Grandes Lagos. El índice de calidad del aire se sitúa claramente en el rango de aire insalubre. España también lucha contra 4 grandes incendios forestales activos. El más grave se registra en la provincia de Zaragoza, en donde las llamas han obligado a la evacuación de 4 poblados. Ojalá que no llegue al pueblo, a las casas, ¿no? Si no, nos quedamos sin nada.
Por ahora, el pronóstico de altas temperaturas, baja humedad y vientos cambiantes mantiene en vilo a los equipos de emergencia, que advierten que el riesgo de nuevos incendios y de una mayor propagación de las llamas sigue siendo elevado. Brasil acusó a Estados Unidos de querer afectar su economía tras la imposición de aranceles del 25%. Las nuevas tasas no aplican al petróleo, la carne ni al café. Según el secretario de Estado Marco Rubio, el gravamen se aplicó porque Brasil no ha negociado de buena fe y Lula da Silva ha puesto su ego por encima. El canciller brasileño Mauro Vieira respondió acusando a Rubio de atacar de forma grosera y arrogante al jefe de Estado de un país amigo. Una persona perdió la vida y cerca de 100 estuvieron a punto de asfixiarse en una aglomeración excesiva durante una fiesta religiosa en India. Ocurrió durante la procesión del Rath Yatra, o Festival de las Carrozas, una de las festividades hinduistas más importantes y antiguas del mundo. Cientos de miles de devotos llegan para celebrar el recorrido anual de 3 dioses por las calles en grandes carrozas de madera. Sin embargo, la multitud se aglomeró y cientos de personas fueron hospitalizadas por dificultades para respirar. Mucha atención, un nuevo ataque terrorista acaba de ocurrir en la región del Catatumbo, esto en norte de Santander. Explosivos tipo Tatuco que habían sido acondicionados en un vehículo fueron activados a escasos 500 metros del batallón de ingenieros número 30 en Tibú. En el sector se escucharon 4 detonaciones que generaron pánico entre los habitantes y pues alertaron a las tropas acantonadas en la base militar, por fortuna sin dejar heridos. Videos registran afectaciones a la infraestructura y daños en el vehículo que contenía los explosivos. Tras este hecho, el ejército activó un plan de contraataque para asegurar el área y dar con los responsables. En la región delinquen estructuras del ELN y de las disidencias de las FARC. Hablamos del Caribe porque las autoridades de salud en Cartagena investigan el caso de una mujer que dio a luz en la calle frente a una clínica. Hoy se conocieron nuevos detalles de este polémico caso. Las indagaciones de la Secretaría de Salud continúan para establecer lo ocurrido durante la madrugada del miércoles, cuando una mujer terminó dando a luz sobre el andén de un centro hospitalario. No debe existir en la ciudad de Cartagena un parto extrainstitucional. Realmente vamos a verificar qué pasó y obviamente haremos, pues, en caso de encontrar fallas, además de las correcciones, pues las sanciones que fueran pertinentes. La Personería Distrital también anunció que hará acompañamiento al caso y solicitó formalmente al Departamento de Salud adelantar las investigaciones necesarias para determinar si existieron irregularidades. Y de esta manera poder identificar cuáles fueron esas circunstancias que dieron origen a estos hechos que se llevaron a cabo y también que se identifiquen los responsables del caso en mención. Por su parte, el Superintendente Nacional de Salud aseguró a través de su cuenta en X que el caso será investigado hasta las últimas consecuencias. El hecho ha generado un profundo rechazo e indignación entre la ciudadanía. Siento inconformidad también porque es una mujer, es una vida lo que viene. Eso es algo que viene repercutiendo mucho en todos los aspectos de la salud, ya que la falta de empatía, no solamente la empatía, sino es la falta de humanización en la salud. Hoy se conoció que la paciente venía asistiendo a sus controles prenatales a través de la EPS Mutual Ser y tenía programada una cesárea en esa misma clínica para los próximos días. El centro asistencial no ha entregado su versión sobre lo sucedido y le presta servicios a la madre y al recién nacido, que se encuentran en buen estado de salud. Y miles de conductores celebran hoy en el país el Día de la Virgen del Carmen. En Barranquilla desde la madrugada se programaron eucaristías a las que asisten centenares de feligreses. Margarita Ariza nos cuenta cómo se desarrolla esta fiesta católica. Margarita. Con una caravana de vehículos encabezada por la imagen de la Virgen del Carmen, inició la celebración de su día por parte de los fieles barranquilleros. Con voladores anunciaron la llegada de la patrona de los transportadores al templo, donde se inició la misa y la bendición de vehículos. Siempre cargo a la Virgen del Carmen ahí, como primera acompañante. Familias enteras demostraban su devoción dentro de la parroquia que lleva el nombre en su honor. Desde mi mamá era devota de la Virgen del Carmen y yo seguí la tradición y el respeto porque es la Madre de Dios. Todos los años yo le hago una carta con mis peticiones y se las pongo a sus pies. En el transcurso del año ella me las concede.
Afuera, miembros de la comunidad hacían una importante labor, recoger fondos para el templo a través de la venta de accesorios religiosos. Para poder pues restablecer el templo, todas las necesidades que tenían el día a día. Entonces pues aquí colaboramos con la venta y pues este dinero se lleva para ese fin. Con la venta de imágenes, escapularios, rosarios y otros elementos, seguidores de las fiestas religiosas hacen sus mejores días, gracias a la patrona también de los marineros. Tengo más de 40 años andando en esto. Voy a la villa San Benito, vendo aquí, vendo en la donde hay fiesta de la Virgen del Carmen, de Guadalupe y todas esas cosas, mi reina. ¿Y eres devoto también de la Virgen del Carmen? Claro. Con fe, pero también con responsabilidad, las autoridades invitan a vivir la celebración de la Virgen del Carmen. Y Santander es nuevamente el epicentro de la industria del calzado, con la Feria Internacional del Calzado y la marroquinería. Fabricantes y compradores de Colombia y otros países se reúnen en Bucaramanga para posicionar al departamento como líder de este sector en Colombia. Natalie Ayala, ¿cuál es la expectativa en esta versión de la feria? Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, la expectativa es vender más de 3 millones de pares de zapatos durante esta feria que ya termina mañana y que se está realizando aquí en el Centro de Convenciones en Neomundo. Y es que son más de 500 fabricantes los que están exponiendo sus zapatos, bolsos y todo tipo de accesorios para decenas de compradores tanto nacionales como internacionales que han llegado durante los últimos días a la ciudad bonita. Esta feria, por supuesto, que sigue ratificando a Santander como líder en la producción y fabricación del calzado. Los detalles de la feria se los cuento en la siguiente nota. La variedad entre miles de zapatos, bolsos y accesorios llenan los pabellones del Centro de Convenciones Neomundo. La feria reúne a empresarios de todo el país que presentan sus más recientes colecciones y buscan abrir nuevos mercados. Superar la barrera de los 3 millones de pares de zapatos ofertados. Entonces, siempre hemos llegado, algunas veces hemos superado con creces, pero siempre lo hemos logrado. Esperamos que esta vez no sea la excepción. La feria confirma el alcance internacional de la industria santanderiana. Compradores de Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador y Venezuela recorren los pasillos para concretar negocios. Los comerciantes locales también aprovechan este escenario para renovar inventarios, descubrir nuevas colecciones. La expectativa de qué materiales han salido nuevos, qué diseños. Las tendencias para esta temporada apuestan por el diseño, la comodidad y la innovación. Fabricantes buscan conquistar consumidores dentro y fuera del país. El tacón corrido, vienen estos punticos, le llaman pepones, le llaman también puntos en confección, en calzado. Este tipo de feria sirve mucho para impulsar nuestros productos de calzado a nivel nacional e internacional. Con compradores de varios países, cientos de nuevas colecciones y una expectativa de negocio cercana a los 3 millones de pares de zapatos, esta feria ratifica a Santander como el principal referente de la industria del calzado en Colombia. Feliz jornada, Luisa. 3:30 de la tarde. A ustedes también gracias por su sintonía. A las 7 de la noche los esperamos en una nueva edición informativa, pero pueden seguir conectadísimos con los hechos del día a partir de este momento en la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas con Luisa Fernández. Aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Una feliz tarde.